Algo que a ustedes les va a encantar ver porque tenemos un tremendo, pero tremendo invitado. Tremendazo, sí. El día de hoy con una carrera de casi 40 años en televisión, en el periodismo, en la investigación criminal, casos paranormales. Aquí está junto a nosotros esta noche Carlos Pinto. ¡Gracias, Carlos! Muchas gracias. ¡Bienvenido! Vamos a estar conversando con Carlos Pinto, vamos a estar viendo temas de tu libro nuevo, que ahí está tu primer libro en realidad, que nos vas a estar contando un poco más. Y también ahora vamos a ir a un caso que fue, la verdad, muy emblemático durante los años 60 en nuestro país y tiene que ver con una nana diabólica, de la cual nos va a contar un poquito más ahora Juan Andrés Salfate. Adelante, Salfa. Muchas gracias. Esto te lo tengo que preguntar de entrada, querido Carlos. Dentro de la enorme gana, el tremendo abanico de todos los casos que tú como realizador instalaste en la pantalla y donde la gente asistió, algunos de los laberintos de los pasajes mentales más insólitos de psicópatas, asesinos, donde las oportunidades, donde las circunstancias los convirtieron en tal, hay uno que a ti te hubiese gustado hacer y sin embargo hasta el día de hoy es un gran pendiente porque su protagonista no quiso. ¿Es así? Eso da origen al libro, por ejemplo. Ajá. Ese es un caso que yo quise hacer, me preparé para eso y fui, como lo dice el primer capítulo, dejado de lado un momento porque él no quería tener cámaras. Y me cuenta una historia que me cambia la historia que la prensa tenía armada para él, ¿no? Ese caso a mí me quedó en la mente durante tanto tiempo porque yo asistí a una conversación privada con un reo que era el más conocido de la prensa en ese momento, era Top One, ¿no? Y él decide que no me da la entrevista, pero sí acepta que yo converse con él. Es más, dice que quiere hacerlo. Y yo acepto ese reto, esa invitación, pero no llevo cámara, no llevo grabadora de audio, no llevo lápiz ni papel. Todo fue una conversación tal cual lo estamos haciendo nosotros en este rato. Y eso fue bien encantador porque nunca lo había vivido y segundo porque sentí que esa persona necesitaba decir algo, necesitaba sacar la basura bajo la alfombra. Eso origina ese libro y eso responde en parte porque hay muchas historias que yo creo que son entretenidas, que, perdón el término, pero que tienen un dibujo dramático interesante, ¿no? Un arco dramático que me permite exponerla más fácilmente. Son historias criminales que son en sí un relato de principio a fin, ¿no? ¿Y se puede decir que uno conociendo en profundidad a estas personas, uno puede por ahí quizás encontrar algún reflejo de sí mismo? Así como yo sería él. O sea, esta persona fue llevada al límite, por ejemplo, hizo tal cosa. Sí, claro. Y uno empieza a preguntarse cuál es mi límite. Yo jamás mataría a una persona, excepto sí. Y ahí uno empieza a encontrar que efectivamente todos somos presos en potencia. Sí, yo estoy convencido y esto... A ver, yo agradezco que me hayan invitado. No quiero actuar como un erudito en esta materia, porque de verdad no lo soy. Yo pertenezco al mundo de la casuística, de los casos policiales, he hecho historias, pero no me pidan por favor que dé clases magistrales porque no tengo esa capacidad, no es ni siquiera mi intención. Tengo un registro que yo lo interpreto ya ni siquiera por una intelectualidad, sino más bien en forma personal. De pronto me coinciden algunas cosas, pero lo que tú me estás preguntando, y seguramente el público va a plantearse lo mismo, porque es una excelente pregunta, entender con cuánto nos vemos reflejados, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son los límites? Claro. Yo creo que nosotros somos construidos como seres humanos a medida que pasa el tiempo, que somos construidos por la experiencia ajena en su mayoría, y por la experiencia personal, en lo que nos cabe al tiempo, la edad, los años o la inteligencia de poder captar de ese modo la vida. Entonces se me ocurrió dar una figura que la voy a repetir. Es como cuando uno compra un álbum, ¿verdad? Y va poniendo figuritas. Sí. Ese álbum en la vida, las figuritas son los pasajes de tu vida. Claro. Y siempre hay una hoja que le falta una figurita. Claro, está incompleta. Está incompleto. Quiere decir que esa experiencia no ha existido en lo personal y tampoco en lo ajeno. Y al no existir esa figura, no se completa el cuadro.
Y mira, pues entonces, si nosotros hacemos este ejercicio, nos damos cuántas experiencias de vida no las hemos tenido, ni ajena ni personal, y por tanto cuando acontezcan, si es que acontecen, no tenemos cómo abordarlas. Y te pongo un ejemplo, es decir... Nadie nos preparó para eso. Claro, o sea, si tú te encuentras con un amigo, ves un poco y discuten por su pareja, ponte tú, que a los dos les gusta la misma persona, y el trago lo hace exacerbar esta discusión, terminan peleando por esta mujer, sin que la mujer sepa que están peleando por ella, y hay un momento que hay una determinación. Uno saca un arma, ¿y qué hace el otro? Vamos a pensar que el otro somos nosotros. Bueno, preguntémonos qué haría cada uno de esos, entendiendo que estamos un poquito bebidos, que estamos luchando por una mujer y que alguien me ha amenazado, alguien me ha tocado la oreja, porque nosotros cuando tocamos la oreja, ¿qué me tocó en la oreja? Sí, claro. ¿Qué es ofensivo? Claro, llegas al límite, no sabes cómo vas a actuar, a reaccionar. A lo mejor uno se desconoce en alguna parte. Es como, yo creo que es súper importante lo que dice Salfa por eso, porque uno en estos casos tiende como a analizar la mente del antisocial, la mente del criminal. La gente tiende un poco a enjuiciar muy en negativo lo que realiza el criminal, pero también hay otra postura que es como lo que trata de decir Salfate, que a lo mejor estos psicópatas muestran la sombra de cada uno de nosotros. Absolutamente, con esas conversaciones con nosotros mismos que no queremos tomar. Es un espejo de esa oscuridad. De cierta manera. Lo que estábamos hablando recién es claramente este tremendo libro, El silencio de los malditos, que sepan ustedes, lleva ya bastante tiempo en el primer lugar de ventas de nuestro país. Y vamos a volver sobre este primer relato basado en hechos reales, novelizado especialmente, aún más entretenido y construido como una especie de rompecabezas donde finalmente los datos comienzan a calzar hasta que tú entiendes el paisaje completo, tremendamente bien escrito por el gran realizador Carlos Pinto. Pero no puedo dejar de pasar lo siguiente. A propósito de estos, ¿cómo decirlo?, historias inconclusas en tu vida como director, está el caso de esta mujer, de Teresa Alfaro Hidalgo, que en un periodo de 2 años tuvo la voluntad, el desquicio de asesinar, de envenenar a los 3 bebés a los cuales ella tenía a su cargo trabajando como una empleada doméstica en una casa que le abrió las puertas. Esto es el caso de las mamaderas envenenadas a comienzos de los años 60. Te voy a hacer un alcance como cineasta. A ver. Cuando tú dices el final de la historia, tenemos que desarrollar la historia. Vale decir, es más que lo que tú has contado, creo yo. Yo nunca logré hacer esa historia porque esta persona estaba en la cárcel, había salido hace muy poco, al parecer, y jamás pensó inteligentemente que podía expresarse ella ante las cámaras. Que a mí me parece lógico que así sea. Después de lo que hacen, más encima tener la desfachatez, digo, de presentarse, hay que también tener un rayón muy grande. Sí, claro. Bueno, sin duda. Claro. Mira, es la simple historia que siempre nos hemos planteado cuando uno incorpora a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra empresa, a alguien desconocido. A alguien que no tiene parámetros como para decir, ella está compartiendo o él está compartiendo con nosotros un momento en nuestras vidas y apareció hace una semana. Y ya está sentado aquí tomando café. Tiene que subirse rápidamente a la micro. Sí. Más aún cuando lo dejas a cargo de niños. La gente antes quizá era un poquito más confiada en meter personas a su casa, había más hospitalidad, había menos mal pensar. Ahora hay mucha más desconfianza. No, pero perdón, hay una figura que es muy nuestra, que es la nana. Por algo la película tuvo tanto éxito afuera, que es afuera hay niñeras. No hay una persona que entra a tu casa, vive contigo, convive con tu familia, no es de tu familia. Cuando está de cumpleaños y le dices feliz cumpleaños y regalarle algo, no come contigo en la misma mesa. Hay una diferencia, no la incorpora 100%. Entonces, esa persona que termina sabiendo todos los secretos de tu casa, de tu familia, es uno más y tiene el poder de hacer lo que quiera cuando está dentro. Exactamente. Tiene acceso a todo. Ahora, yo cuento esto no para que tengamos miedo de hacerlo, sino para tomar recaudos. Que finalmente nos damos cuenta que no lo hacemos cuando incorporamos a quien sea, a nuestro entorno. Y esta historia tiene que ver con la vida de un médico que es en España. Claro, el doctor España, que administra
el consultorio más importante de Wynn, ¿no? Él tiene una parcela bien bonita allí. Y con su esposa son muy unidos, se quieren demasiado y va a nacer el primer hijo. Sí. Cuando nace el primer hijo hay tanta preocupación que la madre, como acontece siempre, la madre de esta mujer, de la esposa del doctor España, de alguna manera quiere ayudar a su hija, como siempre lo hace, y trae a una chica que él conoce, que ella conoce, y la incorpora en la casa para que sea la nana de la casa. Exacto. O sea, viene, entre comillas, recomendada. Exacto. Ahí está el problema. Viene con filtro. Viene con Claro, filtro. ahí está el claro. problema. Con un buen antecedente. Exacto. Viene con, y es la madre, es ¿no? la madre que te trae una persona a la casa, por lo tanto no hay dudas, comienza a trabajar ahora, Claro. y aquí está la llave y comienza la historia. Desconociendo que desde pequeña esta persona tenía una fobia a los niños, a los gritos. Al llanto, sobre todo. Claro, Al llanto de la guagua. al llanto. Y eso lo desconocía la madre, lo desconoció toda la familia, y justamente cuando nace el primer hijo es ella quien tiene que mudarlo, cuando está sola. Ella es la que tiene que hacer absolutamente todo. Y ahí comienza Es una su historia que es desagrado máximo. terrible, claro. Ahora, esta mujer, Carlos, además tiene un antecedente terrible, tremendo. Tú nos comentabas de que tiene una aversión respecto al sonido que hacen los bebés, ¿cierto? Que son natural, lloran, se expresan. Esta mujer en algún momento cuenta de las breves confesiones que llegó a hacer, es que estaba en una relación, ¿cómo decirlo?, incorrecta para la época, no bien vista, con un hombre que estaba casado. Hombre que tenía una relación bastante dictatorial sobre ella y que incluso la había hecho abortar en 3 oportunidades. Qué curioso, porque coincide con el número de víctimas. Mira, Carlos, tenemos algunas de las declaraciones que precisamente hace Teresa Alfaro respecto a su situación. Decía, yo mantenía relaciones con Segundo González, era su amante. Sí. Él era casado y por eso esta relación era mal mirada por mis patrones. La señora Anita, abuela de la familia, madre de Magali, la madre, estamos hablando de los 3 bebés que esta mujer se va a encargar de asesinar de manera cronológica, me retaba, o sea, más encima la molestaba por estar con un hombre casado. Esto me dio rabia y un día se me ocurrió echar la mitad de una de las pastillas del veneno, se refiere a estricnina, que en la casa lo ocupaban para envenenar a perros salvajes que se metían obviamente en esta parcela, y continuar. Esto lo hacían, como te comentaba, para matar a los perros vagos. Y ella coloca esta media pastilla en una mamadera. Momentos después la guagua se puso a llorar, esta es la segunda de los hijos, de un total de 3 que van a tener, como si tuviera dolores de estómago. Llamamos al doctor y cuando llegó ella, la segunda hija nacida, había fallecido. Esta es la confesión de Teresa Alfaro. Pero pareciera que la mató por rabia nomás. Sí, es o por que- venganza, despecho, no sé cómo es. La molestaba. Lo que sucede, que tú bien cuentas, Alfate, es lo siguiente. Precisamente por tener esta relación con este amante y exponerse a 3 abortos, Exacto. en el último los años aborto, 60. en el último aborto, ella necesita dinero. Y quien le facilita el dinero es la madre de la... Es la De la abuela dueña de los La casa. abuela de los niños. Claro, le facilita el dinero. Que ella, cuando comienza a trabajar y a ganar dinero en esa casa, no le cancela esa deuda. Y la madre empieza, por tanto, a Hostigarla para que le hostigarla pague. para que le pague. Claro. Y se da cuenta que en la medida que no le paga, puede salir a flote esta concomitancia que ellas tenían, ¿no? De decir que le dio plata para un aborto. Aborto. Y es ahí donde ella dice, esto me puede jugar en contra, porque digamos una cosa bien franca, el doctor España y la esposa, pero fundamentalmente el doctor España, el dueño de casa, tenía una particular empatía con ella y simpatía hacia ella. De modo que la TT contaba con un apoyo incondicional de este hombre que la veía trabajar y que le dio tanto apoyo, mira, tanto apoyo porque ella era analfabeta, que él la mete en una escuela para adultos. Y cuando él salía temprano, y la esposa también, le lograban enseñar y finalmente aprendió a leer con ellos dos. No solo Entonces, era un Como una hija claro, más. o sea, si nosotros somos la familia
y algunos de los integrantes, digamos, tiene esta concomitancia con el dueño de casa. Es decir, si alguien dice se perdió mi celular, puede ser cualquiera, menos ella. Exacto. No había confianza. O sea, por lo tanto, a ese nivel, cuando mueren los hijos son considerados por muerte súbita. Exacto. Y estamos hablando de un médico. O sea, si eso me pasa a mí... Sí, eso es lo extraño, ¿no? Sí, que el médico no sepa reaccionar de la manera... Es que a lo mejor, claro, en esta familia pensaban que le daban todo a esta mujer, que la ayudaban a superarse, la ayudaban a ser una mejor persona en cierto sentido, le daban toda su casa, su contención, hospitalidad, le abrían las puertas. No pensaban que ella iba a devolverle la mano de esta forma, porque me imagino yo que en ese momento ellos desconocían este problema que tenía ella como con la figura de la infancia, porque según los antecedentes que yo manejo, ella tenía una aversión a la infancia, a los niños. No le gustaba todo. Imagínate que le habían arrebatado los suyos propios. Exacto, y esto calza mucho. Nosotros cuando hemos llevado acá casos de perfiles de infanticidas, que la verdad es que no quieren a los niños, porque ellos en su vida tampoco tuvieron una infancia respetada y los tratan como adultos. ¿Te acordás que vimos un caso gringo de una niñera también que había matado 2 o 3 niños? Sí, claro. O lo había ahogado, no acuerdo muy bien. Sí. Y también decía el mismo caso, me molesta cómo lloran y cómo gritan. Sí. Es que ¿sabes lo que pasa con ellos? Sucede que a los niños los tratan como adultos. Entonces, que un niño llore para una persona que no quiere a los niños, a los infantes, es incontrolable. Es una molestia. Sí. Dicen, pero ¿cómo es posible que llore? Quieren que se porten bien, quieren que sean perfectos, quieren que tengan conductas rígidas, casi que estén sentados leyendo todo el día. Pero a mí lo que se odian todo esto, les genera irritabilidad terrible. Lo que me llama la atención, como decía Lama, es que se te muere la primera guagua, ok, pero la segunda, la tercera, ¿no llega un momento en la que realmente dudás de hasta la mujer que tenés al lado? Hay un patrón. Ya voy a llegar ahí, pero porque tuvieron que llegar hasta una cuarta. Claro, mira, Porque tú no lo crees. Mira, lo que sucede es lo siguiente. Yo decía, ¿por qué un médico no se da cuenta? Estamos hablando de los años 60, ¿no? 65, más por ahí. Los adelantos que existen hoy, para darse cuenta de eso en forma científica, probablemente no eran como los de hoy. Incluso la preparación de los médicos, así como hacer un diagnóstico tan pronto, era distinta. Él era un médico cirujano, por lo demás, era un especialista. ¿no? Y eso permite que él entienda que el problema que puede existir es que él está generando con su esposa, por alguna razón biológica, está generando chicos que tienen una prontitud en la muerte. Claro. Y entonces, el primero me lo cuestiono, averiguamos, no pasa nada, es muerte súbita, nadie lo esperaba. ¿A quién vamos a culpar? No, a nadie. Exacto. El segundo, el que tú narras, el segundo, pasa exactamente lo mismo. Y como son conscientes la forma en que mueren, pues entonces que hay un problema tenemos el congénito cualquier cosa que está menos atacando. Y en ese momento, después del segundo, mata a la suegra por esta razón. Y la suegra muere del mismo modo. Y ahí se cuestionan. Ahí es raro. Y la policía Es raro. trata de indagar, pero no llega a ninguna parte, ni menos focalizar las dudas en la persona más querida que hay en el hogar. ¿Te das cuenta? Eso es. O sea, busquemos en cualquier lado menos en la ahí. casa. Exactamente. Imagínate que esto ocurre la primera vez el 22 de julio del año 1960, donde le echa estricnina a la segunda hija de la familia. En ese momento solo tenían 2 hijas, ya vendría el tercero. ¿Saben? Tenía 16 días de vida. Nada. Nada. Y en noviembre de ese mismo año mata a la hermana mayor, a la primogénita, que tenía un poquito más de 1 año. Cuando esta familia queda devastada, como nos ha contado Carlos, y ellos tienen un tercer hijo con el tiempo, al año siguiente, y que es Sergio. Nació un niñito que el doctor era lo que tanto quería. Y ella vuelve a hacer el mismo procedimiento y termina asesinando a los 3, siendo que el dueño de casa jamás sospechó de ella. Entre tanto, mata a la suegra, que le prestó dinero, que la molestaba por esta relación indebida. O sea, imagínate la cantidad de cadáveres que lleva. Y la pillan sencillamente porque... Yo me detendría un poquito en lo que tú estás diciendo. Porque si bien la estricnina servía para los perros... Sí, y para ratones. Básicamente era para los ratones. Exacto. ¿Ah? Y como lo que produce determinadas dosis es la muerte, en el caso de los niños... Muy dolorosa, por lo demás. En el caso de los niños es una
es más rápido porque son bebés. Sí. Exacto. No es un adulto. Todo más rápido. Y ese simple detalle permite que esto pase tan inadvertido que la familia está con el dolor de haber perdido a sus 3 hijos, haber perdido por parte del doctor a su suegra, y les cuesta un mundo rehacer su vida. Mucho. Y tienen un matrimonio amigo, ¿no? Que consciente de la situación que están viviendo, ellos tienen un hijo y dicen, ¿qué tal si ustedes son mis padrinos? Los padrinos de el bebé que está teniendo. Los amigos, sí. El bebé tenía 6 meses, era mayor que los hijos que ella le había quitado la vida. Y en la fiesta pequeña del bautizo, se arma un vituperio, como decimos nosotros. Sí, sí. Una reunión. Y empieza, y el bebé es dejado porque está llorando, Sí. le piden que lo lleve a su cama, Ajá. y es la TT, María Teresa, quien debe hacer esa labor con este hijo que pertenece a otra familia. Y está la desidia que tiene en ese momento por el llanto y la incomodidad que le va generando todo este entorno, que es similar a la que tenía con los hijos, que ella saca estricnina nuevamente Una vez más. y lo pone para este bebé que no era de ella. No importa nada. ¿Y qué pasa Y como ahí? están todos allí, ellos se van a retirar rápidamente, digamos, es la hora de irse, y ve que lo que le está pasando al bebé, se Observan preocupan todos, síntomas está el médico tempranos. presente, Exacto. están todos, y pues entonces lo toman y rápidamente tratan de socorrerlo. Tan presto fueron en la acción, tan rápido actuaron, Estando ahí presente. que logran llevarlo rápidamente, y estando presente Al le dan hospital. toda le darán leche, le darán, qué sé yo, Sí. ignoro esa situación, pero médicamente el médico está allí. Claro, logran Alcanzan atenderlo de forma temprana. A que el bebé Que avance. vomite, qué sé yo. Además que ¿Y tuvo por la qué suerte de que él rechazaba la leche porque la encontraba mala. Sí, Claro. amarga. ¿Y por qué era mayor? ¿Y por qué era un bebé ya más 6 meses. construido? Claro. Entonces esto le hizo menos efecto y sobrevive. Estaba más fuerte. Y aquí es donde yo diría, igual que en las películas, No, cuando tú tomas esto y viene ta, 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 Y se te arma todo el Mayordomo. se te arma exactamente Exacto. el puzzle y dice, algo pasa y esto está sucediendo aquí y ahora. Sí. Y le está pasando a otro bebé que no es de nosotros. Y la mamá de los 3 hijos asesinado por esta mujer, junto con la madre de este nuevo intento de asesinato, deciden Probar. probar la leche. Y le dicen, esto sabe raro, esto está amargo. Y la analizan y sale el veneno. Oye, pero qué increíble las vueltas de la vida que se presentara justo esta historia, porque si no, quizás nunca habrían podido ligar una cosa con otra. Hubiera quedado en Lo que nada. tú dices, Algo de un Carla, día, ¿te fijas? lo que tú dices es que la vida tiene su orden también. Mira, Sus si eso no karmas. pasa, hoy día ellos están yendo al cementerio, yendo a ver a su suegra y a sus hijos, una familia destruida, ¿no? Sin duda. Al cementerio, Uy, te imaginas. tomando de la mano probablemente a la TT, llevándole flores, Pero claro. y esto hubiese pasado sin nada. Pero esta historia tiene un desenlace que para mí es espectacular. ¿Cuál más? Esta historia, la policía cuando ve que esto es raro y se le hace ver que es estricnina, entonces dice, esto no es nuevo. Y piden al juez que abran el primer cadáver del Oh. chico. Lo exhuman. Ah, Lo después de un tiempo. Claro. De un la O sea, exhumación, claro. Cuando lo que dice Salfate, de alguna manera alguien duda y dice, un tatatatán, aquí hay algo Claro, que está raro. esto ya pasó La 3 meses policía, antes. la policía pide permiso y al juez y logran sacar el cadáver, lo exhuman y efectivamente Era por eso. era por estricnina. Ay, Hacen lo propio con el segundo, con el tercero y con la propia madre, Exacto, Oh. con la abuela de la casa. con la abuela de la casa, y están iguales. Y ahí todas las miradas, a pesar del médico que todavía tenía alguna gracia con ella, con descendencia, cierto. a pesar de eso la focalizan y no hay duda. Y ella declara que lo hizo. E inmediatamente la La condenan. reconoce. Querían condenarla a muerte, ¿no? Exactamente. Y lo evitan. Pero ¿cuál es lo que acontece después? Y aquí yo creo que esto es como película americana,
cuyos desenlaces de pronto no me satisfacen tanto, pero es una película americana hermosa, diría yo, porque después de todo esto, uno quiere cerrar la puerta y decir, esta es la historia, se acabó, y no. La mujer va presa y se convierte en la asesina en serie más grande que ha tenido este país. Se llama la TT, claro, dio muerte de 4 personas. Sí. Y posiblemente una quinta que falló. Exacto, esa era su intención. Y se convierte, y para la prensa de la época, se llamaba la TT, grande. Y todos me hablan de la TT, que era las mamaderas envenenadas. Exacto. Ese es el caso. ¿Lo tienes ahí? Ahí está mostrando Imagínate, Claro. condenada a 19 años y Diario La saliendo Época. después de 10 por buen comportamiento. Y mira, Es increíble el eso. doctor España y su esposa aún... No, qué terrible. ¿Cómo te recuperas de eso? Me parece que todavía está viva Terrible, ella. terrible, sí. Terrible es esto. Eso que tú dices, la muerte de un hijo es imposible de poder De superar. tragarse, de Pero, aceptar. Y tres, alguien de confianza en Claro. tu casa. Y al Y la hilo, suegra. un Y la duelo suegra. tras otro, imagínate. Claro, esto sucede prácticamente en 2 años. En 2 años. Exacto. Ay, loco. No, Pero terrible. creo que la vida les dio vuelta el destino a ellos y Mira, después pudieron tener empieza niños. ellos a creer en la vida y tienen una primera hija. Ajá, Y a esa hija, en honor a la que murió, le ponen el mismo nombre. perfecto. Pasa 1 año y tienen un segundo hijo. Perfecto. Y le ponen el nombre de ese hijo que murió. De Sergio, claro. Y creerás que los 2 años después vuelve a quedar embarazada ella y tiene una tercera hija. Una nena. Y le ponen el mismo nombre y recupera toda su familia. Excelente, que gana incluso de querer pensar. Algunos lo recupera creen así, toda la familia. que volvieron, digamos. Y él logra vivir el resto de En su paz. vida en paz, entendiendo que se lo han devuelto. Le devolvieron la vida al final, no solamente la Pero familia, qué vale- la vale vida a la entera. casa, Pero es una pierde a 2 valentía. mujeres y un niño y recupera a 2 mujeres y a un niño casi en la misma, ¿Qué pasó? La misma en secuencia la misma secuencia, de con la misma nacimiento. diferencia de edad. Y él se da al trabajo, se olvida. Yo cuando lo entrevisto, ya tarde, mayor, estaba dirigiendo el consultorio de Wynn, ya no quiere hablar del caso, ya entiende que Pasó. que Ya pasó, pasó. porque él tiene estos 3 hijos maravillosos en casa. Claro. ¿Ya? Y felices. Jubiló, fíjate, en Wynn, porque era un tipo bastante altruista, muy dado a cooperar con la comunidad. Y su muerte unió a todo Wynn. Bomberos y carabineros desfilaron el día que él muere, porque era un gran tipo, ¿no? Eso es lo que nosotros averiguamos. Y yo en aquella oportunidad supe dónde ella vivía, porque ya estaba libre ya. La TT. Claro. ¿Le fue a tocar el timbre, Claro. Carlos? Fue a tocarle el timbre, pero ella trabajaba en la feria. Yo fui a la feria, pero no la ubiqué. Trabajaba, mira, Qué increíble, ¿no? cualquiera Que me iba a comprarle algo. Sí. pero escucha, la idea era que si ella sale libre, tiene que irse del lugar. Wynn no es una ciudad Sí, claro. Inmensa. inmensa. Me parece O sea, que hasta todos el se día de conocen. hoy incluso se han topado por ahí, pero también habla de la linda actitud de esta familia, porque hay muchas familias No, que luego de capacidad de perder su resiliencia, hijo ¿no? De creer en la vida. rompen todo vínculo. Hay padres que se No pueden separan, seguir. se destroza la familia, cada uno sigue por la suya, no lo pueden Exacto. superar nunca, pero también esto, aparte de una historia criminal, es una historia de fe. Y vamos a pasar a otra historia más ahora que tiene que ver con lo paranormal y que, según lo que yo sé, en algún momento dejó perplejo al equipo del Día Menos Pensado, y que tiene que ver con una mujer que hizo un vínculo con un fantasma y comenzó a convivir con este fantasma en su vida cotidiana. Y esta historia lleva por nombre El Atrapado. Como tú bien dices, esto sí fue llevado a las pantallas, lograste tener la primera fuente, que es esta relación de amistad, así, pero íntima, entre una mujer embarazada, su perro, un marido que está un poco más distante y una persona que ha fallecido y que sigue rondando la casa de esta mujer cuando se va a vivir a Madrid. Esto es impresionante. Aparte que cuando te cuentan esto parece algo realmente inventado, pero tú lo terminaste por confirmar, ¿no? Claro, a mí siempre me pareció que era la exageración. Era porque demasiado. Es distinto cuando a ti te dicen, es de noche, está lloviendo, en el fondo, a contraluz, algo se atravesó y yo lo dibujo en mi mente como un fantasma. ¿Sí? Exacto. Puede Claro. serlo. Claro, mi imaginación me juega una mala pasada.
Yo soy de aquellos que entiendo que uno construye sus propios fantasmas. Lo digo responsablemente. Es verdad. Uno construye su propio fantasma. Uno en el fondo le da forma a lo que quiere ver. Sí. Yo cuando era chico y me tapaba con la almohada, con la sábana, y sentía pasos, yo los sentía. Pero hoy día entiendo que probablemente lo inventé yo. ¿Los imaginabas? Porque las tablas suenan en todas partes. Claro, crujen en la noche. Las ventanas, los cambios de temperatura. los vidrios sueltos. Sí. Y de modo que esa historia a mí me suenan más difíciles de tragar. Nosotros teníamos un asesor que vivía en Viña del Mar. Ya. El asesor es un gran personaje parapsicólogo y que veía puras cosas paranormales y obviamente era el que de alguna manera me premunía de tenía un gran compilado de historias. Claro, y de testimonio, y que eran bastante ricos en lo que a mí me gusta, en el dibujo dramático. Exacto. Y un día me dice, nunca te he contado una historia, pero te la tengo que contar. Él se llama Andrés Barro. Mucha gente lo que veía eso lo tiene que haber conocido. Era el equivalente al doctor Hugo Cepeda. Exacto. Aunque también está lleno de historia y tiene todo un concepto sobre un universo de digamos, un científico, de relatos de lo científico de los científicos, diría Exacto. yo. Y él un día me dice, Carlos, ¿sabes qué? Te quiero contar una historia que le ocurrió a mi hija, que vive en Madrid. Y me la cuenta. Que obviamente guarda un poco como lo que dijo Carlos, Carlita me dice, en relación a la convivencia con un fantasma. Es el relato de un investigador de lo paranormal traspasándose una historia que le ocurrió a su hija. A su hija, o sea, ya no es a un amigo no es que me lo contaron, o un primo de paciente de él, o un paciente de él, que era un poco la forma como se recogía la historia. Y yo no pude decirle... Me quedo aquí la historia, así como que uno está como una papa entera y no me la trago. Claro, como decir, ya que no me quise atacar en la historia. No le dije nada, no le dije nada porque yo lo respetaba mucho y además que a mí me gustaba que me contara ideas porque digamos que las historias paranormales son incomprobables. Cuando uno está en casa y te cuentan que vino un familiar que murió y se sentó en la cama y hace eso. Sí, se hunde el cojín. Se hunde el cojín. Solo está el y vino, testimonio nomás. entonces yo le digo, ok, ¿a qué horas viene? Mira, generalmente viene a las 12 porque yo me voy a quedar dormida, dice, y se sienta esa persona. Entonces, ok, yo voy a ir con cámara. Justo el día que el fantasma no va. Se arrepintió el fantasma. No le gustan las cámaras. Registrado, cuando él llegue, cuando conversan, no está. Pero ella lo ve. Ella conversa y esas dudas no las puedo tener porque son nuestra propia construcción. Por supuesto. Cada uno tiene sus propios fantasmas y los debe querer de ese modo. De modo que cuando Andrés me cuenta esta historia y me quedó atragantada, más que nada porque para mí era inverosímil. Pero no se lo pude decir. Digamos inverosímil porque es tremendamente perfecta, redonda. Perfecta, y donde el fantasma se ve con toda claridad. Claro. Y habla y conversa. Se materializa en el fondo. Claro, prácticamente. Entonces me dice, justamente en 2 meses más llega mi hija que viene de vacaciones, lo hace a menudo, y te la quiero presentar. Bueno, uno podría esperar que llegue una hija con unos ojos así como Condorito cuando está en crisis, no sé, Claro, y me va a contar esta historia. Como delirante. Delirante, claro. Y no, era una niña bien, una señora joven, bien buena moza, que ya a la sazón tenía un hijo. En su centro. En su centro, claro. Absolutamente. Estaba allá y trabajaba en Madrid, qué sé yo. Tenía un buen trabajo sólido, vivieron allá con esfuerzo. O sea, una persona con los pies en la tierra. Normal. Y tiene cómo responder, o sea, tú dices, él me lo contó y dice, pero este tipo está loco, o no. Es un don señor, tiene una profesión, Claro, tiene una cosas que persona perder. Y me cuenta la historia, y es idéntica a la que me cuenta el papá y me da todos los antecedentes. Y la historia guardaba relación que ellos fueron a una casa, consiguieron una casa bastante barata, conveniente para ellos, que se estaban iniciando en Madrid, y seguramente en un barrio muy antiguo, ¿no? Una casa grande, y ya la podemos imaginar con una pequeña buhardilla donde alguien le sirve para escribir o cosas parecidas. ¿Verdad? Sí. Es una situación. La clásica película de esta historia. Aquí está Spielberg trabajando en claro. Claro. Y dice que ella, como
le costó más que su esposo encontrar trabajo. Ella se quedaba en casa sola cuidando a su hijo, que estaba recién nacido, al parecer, y debía estar en casa. Y esta misma música la apoyaba porque de repente sentía pasos. Ajá. Ahora, siendo hija de Andrés Barro, estas cosas no son como lo sería para mí. Sí, claro. O sea, eso estar tan fácil. Porque yo me asusto y digo, yo entrego la casa y quédese con la garantía. Sí. Puede ser que ella en su embarazo haya desarrollado algún tipo de percepción extrasensorial, porque muchas veces sucede que se abren estos canales y la sensibilidad en las mujeres embarazadas es mayor. y quedan con esto. Bueno, ella se reconoce como, durante su periodo de embarazo y luego tener a su hijo, como en un estado particularmente de hipersensibilidad y que lo empieza a confirmar desde antes a través de su perro, que es como alguna vez hemos comentado, cuando se ponen a ladrar hacia un rincón donde no hay nada. Ellos ven. Que ellos están conectados. Sí, exactamente, probablemente el primero en verlo fue el perro y luego ella. Él, claro, y veía esto, se le fue repitiendo, dice, esas reacciones del animal, las reacciones de sentir que habían ruidos en la casa. Pero fue creciendo en el fondo, o sea, partió con un ruidito y va de a poco apareciendo hasta que ella lo va viendo, ¿no? Lo que pasa es que dice que ella va entendiendo que aquí no está sola en la casa. Que hay alguien más. Y como te digo, siendo hija de un parapsicólogo, esto lo puede tomar como una gran oportunidad que probablemente lo desee. Yo pagaría porque aquello no me aconteciera. Claro. Al revés, Andrés Barro y su hija pagarían para que aconteciera. Claro, hay un tema cultural de todas detrás. maneras, claro. Una Porque reacción. algunos quizás Exacto. a lo mejor empiezas a ver señales y uno mismo se cierra. Y no quieres seguir viendo más allá, y quizás ella, como tenía este contexto de apertura a estos Busca, temas, lo deja hacer. empezó con las señales y permitió que fluyeran. Pero perdona, Carlos, uno tiende a pensar que cuando hay un fantasma en tu casa o arrienda una casa, compra una casa que hay alguna presencia, uno tiende a pensar que esa presencia te quiere sacar de la casa. Te está tratando de echar, ¿o no? Cuando está penando, ¿no? Cuando se aparece, cuando escucha los pasos. Y este no es el caso, ¿no? O de Depende de la avisar. actitud, yo Claro, creo. lo que ella me cuenta a mí es que al cabo de un poco tiempo, esto fue repetido y a la misma hora. Y empezó a escuchar unas ciertas voces y entonces se produce un diálogo silente entre ella mientras cocinaba. Pero vuelvo a decir, yo no habría llegado a esa etapa y muchos probablemente que nos están viendo ya habrían abandonado el lugar o salen arrancando. Pero ella no esperó ese momento y empezó a conversar con él desde su puesto lugar. Ajá. ¿Ah? O sea, se abrió a esta Se relación. abrió y más allá, conversaba. sí. Hasta ¿Carlos? que un día le dice si puede bajar él de esta bordilla Sí. y encontrarse con ella. Ah. Y siente los pasos desde que baja hasta el pasillo. Ella está en la cocina escuchando todo esto y el tipo, por el dintel de la puerta, se aflora y se posa allí. Ya, atención. Tenemos palabras de esta mujer que vivió esta experiencia de manera directa, que comenzó solo con sonidos y pasos, como nos comentaba Carlos. Primero lo sentía su perro, luego ella podía ver que había una presencia, pero no podía efectivamente poder atestiguar visualmente a alguien, hasta que en algún momento decía hacer como esto, conversación, de un diálogo abierto, y este ser aparece. Y aquí se genera un vínculo que incluso implica a su bebé recién nacida. Tenemos desde la segunda gráfica, de un total de 3, que podemos ver esa segunda gráfica, donde nos explica Maite Barros cuando ya por fin lo ve. Atención, dice así. Cuando yo le vi, y por primera vez me atreví a girar y enfrentarlo, porque ella sabía, oh, me está mirando, yo sé que está atrás, pero uno no quiere mirarlo. No, no ella quiere dice, mirar. ahora lo voy a ver y lo voy a mirar y me voy a encontrar con él. En lugar de sentir más miedo de verlo, comenta Maite, sentí una compasión infinita, porque el hombre transmitía un dolor y una pena que yo nunca había sentido. Una sensación de nostalgia que hizo que cambiaran las cosas. Y atención con la siguiente gráfica, porque ahí hace un trato con él. Ojo, porque no es solo verlo, el hombre le contesta y le dice, yo le pedí que por favor, si iba a estar ahí, en esta casa, ajena, ella adecuándose en otro país, que no fastidiara. Si iba a estar allí, yo no podía sentir miedo con él allí, vale decir, o sea, aquí quédate, pero yo no me incomodes. Claro, había que convivir. Y no le podía hacer nada a mi bebé, ni a nadie en la casa. Y llegamos a un acuerdo, querido amigo. Y ese acuerdo tiene que ver con que el fantasma, donde, bueno, para el caso del capítulo,
le colocan el nombre de Atenor, porque él se presenta con su verdadero nombre. Ah, tenía nombre. Él le dice, yo no tengo ninguna intención de hacerte daño a ti, y le dice, con palabras, ella lo escucha, y menos a tu hija. Y gracias por la compañía, y si tú, como me acabas de decir, me permites que yo me quede acá, porque yo todavía no me encuentro, porque él es un hombre que se suicida extrañando la pérdida de su gran amor de su vida, que murió por un cáncer. Y quedó ahí en un limbo. Y quedó ahí, en ese mismo lugar donde había ocurrido esta historia anteriormente, y ve a esta madre, y la encuentra relativamente fresca, y le dice, si tú me dejas estar acá, por supuesto que no te va a molestar. De hecho, yo me ofrezco a protegerlas a ambos. Esto ante la gran ausencia del dueño de casa, porque él trabaja mucho tiempo afuera. Salfa, Entonces, ¿y a eso tú te referías cuando recién hablaste sobre que él tenía relación incluso con la niñita, con la hija de ella, a que la iba a proteger, a que se ofreció a protegerla, o hay más de esta relación? Ese es el trato. Ella le dice, yo no quiero sentir miedo a sabiendas de que tú estás acá y que a rato estás, a veces no, pero cuando yo sé que, acaba de venir, el perro ladra, etcétera, etcétera, es que yo no me quiero sentir incómoda, no me quiero sentir espiada. Si vas a venir, te presentas y continuamos, como quien llega a visita, y comenzamos a dialogar. Pero no me moleste ni a mí ni a mi hija. Y ella dice, y ella responde, ella escucha. Ella no cree que le quiere decir. Ella dice que le habla y le dice, yo por ningún motivo haría eso. Gracias por recibirme, me siento solo, gracias por hacerme compañía, y yo a ti y a tu hija me dedico a cuidarla a cambio de que tú no generes una maldición sobre mí y que me permita estar en este recinto que es tu casa. Como que no interfiera sobre su espíritu. Exacto. Que no lo eche. Pero ojo, hasta ahí era un trato. Pero después esto pasa de un trato a un acostumbramiento, y después a una relación de amistad, en donde se hablan así, se cuentan cosas. Qué raro, igual. Y un diálogo. Sí. Y eso, yo te escucho muy atento. Yo hice la historia, te escucho a ti y pones como las cosas en orden. Yo esa capacidad no la tengo. porque hay una mecánica dentro de lo paranormal que yo nunca he querido manejar. Porque, reitero, a mí me gusta el relato, me gusta la mentiría, estas cosas, porque son realidades virtuales, ¿verdad? Absolutamente. Que uno las ordena de una manera distinta para darle un sentido reflexivo, digamos, ¿no? De todas maneras. Quisiera yo que a través de esto la gente, más allá de asustarse, claro, es de noche ahora, probablemente el frío los tiene a todos reunidos en casa. Yo no sé si es Alfate, pero yo no los quiero asustar, porque si no me asusto yo, ¿no? Pero Salfate interpreta muy bien esta cosa de entender que es posible que ello acontezca. Yo todavía esa historia, haciéndola, no la podía digerir y entender, porque lo que acabas de decir tú, se produce una amistad. Y encuentro semanal, se ven, y esta persona pasa a ser su compañía mientras ella no tiene trabajo. Acá hay cariño y confianza, finalmente. Y incluso, perdón, Carlos, cuando hablamos en el caso anterior, decía, si es que uno intenta, por así decir, ¿hasta dónde está mi límite? ¿Dónde yo me convierto en asesino? Cuando tocan a alguien que es muy querido mío, indefenso, yo soy un montón de cosas que desconozco hasta que no me encuentro en ciertas situaciones. Y aquí, cuando todos diríamos decir, si me pasa algo así, me muero, me da miedo, no sé qué terrible, traigo un cura con exorcismo, y de repente, acá, lo particular de esta historia que tú llevaste en puesta en escena es también un regalo, porque es una invitación a, en caso de aceptar lo paranormal, quizás podríamos aprender a convivir con ello. O sea, y ahí yo te doy las gracias. Es como sexto sentido. De todas maneras, claro, exactamente. Y tener un fantasma que te proteja. A lo mejor hasta tienes una misión de ayudar en algo esa alma, recibirla, dialogar, lograr algo con eso. Es igual que la película. Me parece que una historia bonita. Sí, está bonita, pero hay cosas que a mí me saltan inmediatamente la atención. Acá hemos hablado un montón de veces que los fantasmas que quedan penando, que son almas en penas que quedan en algunas casas, están repitiendo algo y de alguna manera hay que liberarlos. O sea, ayudarlo a que haga algo para que se pueda ir y sea feliz o cumpla su misión final. Claro. Y cuando me está diciendo esto, pareciera que es como un inquilino que arrenda una pieza y que cada tanto baja, conversa con la dueña y después se va y se encuentran de nuevo. Hay una diferencia. Yo había escuchado, perdóname, a nivel personal, una compañía de trabajo en este mismo canal hace un año atrás, que en Rancagua contaba que vivía un fantasma en su casa y también se sentaba en la cama y realmente lo iba a pasar. No, el Luchito, creo que le decían, que está ahí molestando, no pasa nada. Está aceptado el fantasma en la casa. Claro, pero no había una relación. Y tampoco ellos sabían que repetía ciertos cánones, ciertas cosas. Perfecto. Pero
tampoco trataban de liberarlo. Entonces, eso es lo que no entiendo. Hay dos cuestionamientos. El primero te lo contesto de inmediato. Hasta lo que se entiende, más o menos las personas que estudian esto en profundidad y que es su dedicación 24 horas, 7 días a la semana, es que aquellos que quedan como almas en pena son aquellos que cargan una tremenda culpa o que mueren de manera accidental repentina y quedan en este estado de inmanencia, atrapados. Este hombre se quitó la vida por una gran pena, y es que su querido amor finalmente muere de cáncer y él no puede concretar una relación con él. Entonces este hombre toma su vida por su propia mano, lo que lo obliga a estar atrapado en este plano hasta que, según ciertas creencias religiosas, tiene que purgar esa energía de haber tomado su vida en sus propias manos. Entonces, este hombre puede estar consciente, puede hablar, puede entablar un diálogo como a quien se le invoca a través de una ouija, cosa que, una vez más, recomendamos no hacer. Ahora, lo que tú estás diciendo es como, ¿qué pasa cuando una familia acepta o no y tiene la posibilidad de dialogar? Esta mujer, ella misma reconoce que, al igual que su perro, en estado de embarazo, se le agrega una especie de desarrollo de hipersensibilidad que ella insospechadamente tenía o que justo se dieron las condiciones. Y es por eso que puede mantener un diálogo con esta entidad. Ahora, fíjate que lo que tú acabas de decir es lo que cualquier persona en su sano juicio haría. Si yo en algún momento me voy a ir, si es que yo quiero lo mejor para este fantasma, que además me cuida, como él dice, yo quisiera ayudarlo y que trascienda para que no siga en este estado de pena que es la lástima, que es la primera vez que la vio. Y es lo que ella intenta hacer, porque en algún momento ella tiene que abandonar esta casa y se junta con él una vez más, Carlos, para despedirse de él, porque ellos tienen que cambiarse de casa. No te puedo creer. Una amistad absoluta. Es una película. Ellos encuentran una casa más cerca del trabajo, el marido, que le conviene más, que es más económica, y no tienen otra vuelta, alternativa, que abandonar el lugar. Y esa información se la entrega a este, entre comillas, fantasma. Le cuenta que se va a tener que ir. Y se produce un diálogo de despedida que claro, como película americana, esto pasa a ser hasta emotivo. No sé, me acuerdo hasta de ET. Es una relación. Pero claro, la película ahí... Pero tiene relación. Pero es que lo que están diciendo... hay un vínculo, hay un apego, me imagino yo. Y ella tiene la deferencia de avisarle, porque estamos con el problema de base del fantasma, que él se siente solo, y ella va a tener que irse, y como cualquier persona lúcida en sus cabales y con los pies en la tierra, sabe que el que llegue, no sé si va a aceptar esta situación o si por último va a poder sentirlo o verlo. Tenemos más declaraciones de ellas, Carlos, que dice lo siguiente: cuando llega el momento de esta mujer de abandonar la casa. Atención, dice así: fue doloroso para ambos. Imagínate, ya lo habla como otra persona, el fantasma y ella. Con su hija, con su perro, con su marido. Porque yo sabía que tenía que dejar el departamento. Y una de mis preocupaciones fue, ¿y qué hago con él? No, porque no se lo puede llevar. No. Y ahora, ¿qué va a pasar? No, mira, ya hay un vínculo. O sea, ¿qué va a pasar con nuestra relación, nuestra amistad? Claro. Me atreví entonces a hablar con él, como tantas veces lo hacía, y explicarle y casi pedirle disculpas porque nos íbamos. Y continúa. Después de todo el temor y el miedo, vino una situación de compañía, de afecto. Fue muy doloroso el abandonarle y me sentí en un momento muy culpable de tener que irme. Eso fue difícil, y eso es porque se había establecido una relación de afecto entre dos personas. Y aquí viene algo maravilloso, Lama, que ella dice, ¿yo qué hago para él? Y le explica, entre otras cosas, que él va a rezar para él y que va incluso a tratar de entender, según lo que la religión ofrece, oficios de misa para poder liberar su alma. El caso es que, pasado un tiempo, ella viviendo ya mucho rato en otro lugar y acordándose de vez en cuando de su amigo fantasma, ella se permite viajar para ir a visitar su antigua casa donde vivía su amigo espectro. Y ella, que siempre lo sentía cuando ella estaba alegre, contenta, y este hombre se presentaba y entablaba y se sentaba al lado y conversaban largo rato, todas las tardes, no lo siente más. Y ella cree, y ella se llena el pecho de orgullo y de cariño, de que al parecer sus ritos, sus rezos funcionaron y que este hombre logró pasar al más allá, y finalmente su amigo, porque fue su amigo, siendo que lo distanciaba otra época, de hecho el fantasma estaba hace mucho rato ahí, finalmente ayudó a su compañero y logró hacerlo trascender. O sea, te pasaste, yo encuentro que esto es una historia. Yo encuentro que dentro del día menos pensado
además de ser uno de los episodios que más me encanta, esto debería hacerlo película, por favor. Impresionante. Es la mejor película. Surrealista es poco. Ahora, yo estoy que saco las cabritas aquí ya, me imagino que ustedes también, pero es momento de irnos a un corte. Usted no se vaya porque ya volvemos con más de Así Somos y también, por supuesto, con más historias enigmáticas junto a Carlos Pinto, que también nos va a contar más de su libro, El silencio de los malditos. Ya volvemos, no se mueva. Así Somos con nuestro gran invitado Carlos Pinto y ahora honrado, tremendo, grande, y que aquí nos trae su libro El silencio de los malditos y que nos va a contar un poquito más. Algo le dijimos al comienzo, un libro que tiene una historia plasmada que tú no la pudiste llevar a la televisión, pero que es tan potente que te pareció que era importante dejarla ahí en las memorias del papel. Un libro que además vale la pena decirles que la última semana de mayo fue el más vendido en nuestras librerías. Feria Chilena del Libro, Antártica, Catalonia, en internet también, etcétera, y que esperamos que siga teniendo, por supuesto, todo ese mismo éxito que has tenido hasta este momento. De todas maneras, cuéntanos un poquito muy bien más. escrito. Claro. Esta historia tiene que ver con alguien que estaba en la cárcel y que te llama para que tú le hagas una entrevista y luego se arrepiente de que esta entrevista sea publicada. Y algo sucede ahí que a ti te motiva a dejarlo aquí plasmado. Cuéntanos un poquito más. Claro, porque, a ver, la prensa generalmente genera la primera historia que hay en el mercado. sin duda. Antes que la justicia, antes que la investigación, se genera la primera historia que va al mercado y a esa se aferra la gente. Y no quiere que se la cambien. Claro. ¿Ah? Que es muy terrible todo eso, porque puede que la justicia determine que el dibujo de esa delincuencia es otro, muy distinto a lo que la gente pensaba, y la gente es reacia a que eso es, porque está en el inconsciente colectivo. Ajá. Porque lamentablemente esa gente, esa masa, es el primer juez que tiene los casos y son los peores, porque son descabellados, Sí. son arbitrarios, son tajantes, son perversos. La verdad, las cosas no aportan en nada. La opinión mía, previa a cualquier caso, nunca va a aportar nada al juicio final, más bien lo va a enredar. Perfecto. ¿Ah? ¿Y no tomáis Es que esa perversión? ¿No tratáis de tomar esa perversión de la gente para poder plasmarlo, por ejemplo, en este libro? Bueno, yo acudí, a ver, voy a ser más claro, yo acudí a la cárcel con toda esta información, porque si él accede, o él dijo, me lo dice, yo quería que tú fueras la persona que me puede entrevistar, que era un beneficio, al día lo digo, ¿no? Era, tú eres el que podía interpretarlo. Él cree eso, que yo lo puedo tiene poner la el hombro. confianza Tiene en la eso. confianza, exacto. Y habiendo tantos buenos periodistas, él confiaba en mí. Y me dice, ok, y yo voy con toda la información, voy con la historia que generó la opinión pública. Gran historia. Sin embargo, cuando hablo con él, me hace hincapié, me dice, la prensa miente. ¿Y por qué miente? Miente porque esto que han hecho es nada que ver con la realidad. Pero cómo no, si aquí hubo personas que se victimizaron con tu presencia y todo lo que quieran, pero nunca fue como lo dijeron. Entonces, siéntate. Y me comienza a contar una historia. Estuvimos 4 horas conversando allí con un gendarme afuera que yo no lo dejé entrar para que tuviésemos esta comunicación. No, y para que hubiera confidencialidad. Claro, y él me dice, te la voy a contar. 180 grados. La diferencia de un extremo a otro, lo que la prensa había dicho Tal cual. y lo que era tal cual. Y yo quedo como la papa que tuve de Nanto con el fantasma, Ajá. aquí, y digo yo, esto no puede ser. Y me cuenta cómo dio sus pasos delictivos. No quiero contar la historia, ¿verdad? Claro. Pero estoy diciendo todo lo que me lleva a decir, yo salgo de ese lugar de la cárcel teniendo entre manos una historia que no tiene nada que ver. Y cuando todo el mundo hablaba de esa persona, yo decía, es que no es así al parecer. Es que no es así. Y pues entonces la quiero hacer, y antes de hacerla, se me impide que la haga. Mira. ¿Eso es censura? No, porque no estaba hecha. Perfecto. Si yo la hubiese hecho y digo, aquí está el caso tal, tú verás qué haces con el libro. No lo publicas, lo censuras, tú verás, pero está hecho. Perfecto. Está hecho. No, estaba la trama hecha, estaba todo listo para empezar a... No,
no la vamos a hacer. Porque hay muchas presiones. ¿Hubiera sido la primera vez que lo que tú ibas a contar estaba reñido con la historia oficial del caso? Sí, sí. Wow. Sí, sí. Y yo entendí la importancia de todo. Ahora, debo ser también muy honesto y ético. Yo me reúno con una persona que en un acto de confianza te dice cosas que yo jamás había escuchado. Lo que a mí me lleva a entenderlo mejor es que tiene lógica. Que todas las piezas de esta nueva historia se juntan. Encastran. Perfecto. Porque, mira, hasta en la historia de fantasma, cuando un fantasma viene en un auto, luego dices tú que en la mitad frena la moto y al llegar a su casa se baja la bicicleta, Sí, claro. entonces estamos Ahí entendiendo que no hay ninguna lógica. Esta la historia de fantasmas requieren de alguna lógica sobrenatural, pero la requieren. Y en este caso, él me hace toda lógica. Te sonó a la historia verdadera. Era para mí la historia oficial que yo no podía contar, o que no me dejaron contar, o que no pude contar. Y esa lógica es tan importante, me parece a mí, porque muchas veces cuando sale a flote una noticia de algún delincuente, de algún asesino, de algo perverso, oscuro que ha sucedido, siento que nos quedamos mucho con los hechos y nada más. Y nosotros sin el análisis de esa lógica que hay detrás del comportamiento de quien ejecutó, de quien llevó a cabo esto. Entonces, me parece muy rescatable que tú quieras como relevar la subjetividad y contar un relato. Porque muchas veces nos quedamos con el hecho y listo. Sí, ¿y sabes por qué? Por una cosa muy simple y por la cual yo nunca levanto la mano respecto a ningún caso policial antes que lo haga la justicia. Porque nunca tenemos los antecedentes. Exacto. Nosotros solo tenemos un hecho concreto y no hay más. ¿Cómo llegamos a ese hecho? Hay muchos caminos y uno los desconoce. Son los que entrega la policía a la justicia y ellos al entrincarlo, al confrontarlo... Qué buen punto. O sea, lo único que nosotros como espectadores, que condenamos rápidamente, como tú dices, es que alguien le hizo algo a otra persona. ¿Por qué? ¿Y cómo llegaron a juntarse en esa situación? Sí, claro. Da igual. No queremos escucharlo porque finalmente, digamos, ahí viene lo interesante. Es decir, cómo alguien que pudo ser nosotros, tú mismo, llegó a hacer algo que nunca hasta esos momentos jamás había cruzado esa barrera. Y ¿sabes qué, Salfa? No solamente a nosotros como espectadores, a la justicia también. A la justicia le importan los hechos. ¿Qué llegó a qué punto? Y listo, se acabó y llegar a una conclusión rápida y práctica. Pero conocer esa subjetividad que hay detrás y que es algo que nosotros acá muchas veces hacemos, sobre todo los días viernes, es algo que queda, encuentro yo, como que nos quedamos cortos, porque es súper interesante saber todo eso, conocer, analizar, irse como al detalle, a la minucia de la mente humana. La naturaleza humana. Y la posibilidad de mirar al supuesto culpable a los ojos. Hoy día la justicia chilena, como en otros países, eso se puede hacer. Antes era todo mediante oficio. Por lo tanto, yo culpaba a alguien, él reconocía todo esto por escrito, los abogados, pero nunca el juez miró al supuesto asesino. Entonces yo estaba en ese momento frente a un tipo que me estaba contando una historia que yo sabía que nadie la sabía y aún siendo mentira era tan lógica que a mí me encantó. Se me ofreció hacer una crónica, vamos a decir, para que el público entienda, contar esta historia desde la investigación que estamos hablando, policial, y demostrarla, ¿no? Y demostrar esta. Para eso yo necesitaba entrevistar la contraparte. Sí, pero, y aquí viene lo simpático, cuando uno accede a la novela, lo que quiere es ordenar la realidad por su propia creatividad. Es decir, lo he dicho muchas veces, para la crónica 2 más 2 son 4. Claro. Hay que demostrar que son 4. Para la novela 2 más 2, haz lo que quieras menos 4. Exacto. Nunca 4. No hay que dejar que la verdad arruine una buena historia, Carlos. Exacto, porque la buena historia, como la que hemos contado del fantasma, que ya hablaremos y cerraremos probablemente con eso, tiene una vida propia y a la gente le va a dar una reflexión importante, aún siendo esta historia está basada en hechos reales. Uno le regala un punto de vista que no es el que uno y ayuda también a tú lo pensar. regalas en este camino. A ver, cuando uno se encuentra con las dudas y en crisis, llega a una instancia en que encuentra 4 caminos
y ninguno está con letrero ni aviso para dónde te dirige. Y te da como una mente divergente también al respecto. Y ahí te dice a ti, ¿qué elementos tienes para elegir el camino que vas a tomar? Carlos, hay otra historia que llama la atención de tu libro y que tiene que ver con el padre de uno de los protagonistas que estuvo prisionero en Pisagua en una época donde hay una ley contra el Partido Comunista, le llamaban la ley maldita de González Videla, del presidente González Videla, y se cuenta que ahí hubo un encuentro entre Allende, en ese momento senador, y Pinochet, que estaba a cargo de este campamento de prisioneros, y en el cual se dice que Pinochet no dejó ingresar a Allende a visitar a sus camaradas. Claro. ¿Qué hay de este encuentro? ¿Cómo te enteras tú de esto? Mira, una de las gracias de ponerse el paraguas en la novela y entender que tú puedes jugar con la ilusión y con la ficción, digamos, es entender que el jugo tiene jugo verdadero y jugo sintético, ¿no? ¿Ah? O artificial. Y tú dices, había una publicidad antes, decía las celditas. Sí. De la Sí, naranja. Y las naranja. sentía. Y no eran tales celditas, pero bueno, uno las sentía. Entonces ese engaño fibra. la sentía. Bueno, esto tiene de ambas cosas, pero ya que me has abierto ese capítulo, yo siento que una de las cosas que más me impresionó a mí en esta novela, que tiene obviamente algunos grados de investigación para yo poner la firma, es entender un hecho que a mí yo nunca viví nada de la cosa política, por favor, en buena hora, digamos, no tuvo que ver con búsqueda. Lo mío tiene que ver con haber tomado alguna vez casos a través de el resultado y análisis de la Comisión Verdad y Reconciliación, entender que hay 35.000 historias metidas allí de gente que sufrió abuso en contra de su persona, ¿no? Y eso a mí me motivó muchísimo. Y con respecto a eso mismo, me quiero referir también al tema del abuso, también a un tema sociopolítico ligado un poco a lo que hablabas tú recién, el doctor Terror. El doctor Terror que trabajaba en temas de tortura en la calle Londres número 78, una dirección a la 38. Cual se le llamó, 38, la Casa del Terror. ¿Qué nos podrías contar tú al respecto? Si me disculpas, no cierro la idea de entender que existe un pueblo que se apodera a través de la Guerra del Pacífico, que es Pisagua, que pasa a ser territorio chileno, que era un puerto peruano. Claro. Y ahí se establece una cárcel, producto de esta ley maldita, donde los partidos contrarios al gobierno de la época, Gabriel González Videla, generalmente el Partido Comunista y Socialista y otros de izquierda, son considerados fuera de la ley. Y por lo tanto hay una purga, hay una búsqueda de estos personajes. Cacería. Claro, y esta cacería... Guantánamo, claro, personal. Exacto, y esta cacería llega entonces a los que se tratan de escapar y que son encontrados a cumplir condena en la cárcel de Pisagua. La cárcel de Pisagua... Norte de nuestro país. Claro, y ahí, según leí yo cuando estaba estudiando, había un libro de Volodya Teitelbaum que se llamaba Pisagua y me gustó muchísimo. Y coincidentemente hoy día, entendiendo esa figura, claro, el teniente Augusto Pinochet fue comisionado para hacerse cargo prontamente de esa cárcel, justamente por su animadversión hacia a los partidos de extrema izquierda. Y en ese momento es senador de la República también Salvador Allende, y es comisionado para ver cuál es el estado de los detenidos en términos del cumplimiento de los derechos humanos. Y ese encuentro se produce allí y está narrado allí. Ese encuentro. Claro, tú puedes decir, y me lo han preguntado, pero esto es ficción. No, eso no es ficción. Claro, pues no. ¿Y qué es ficción? Da lo mismo, léelo y disfrútalo. Disfrútalo. Y ponte en internet. Saca tus conclusiones. Ponte en internet y vas a entender que, oye, era verdad. ¿Y cómo? Yo nunca supe. Bueno, ahora se sabe. Es maravilloso porque en realidad, hojeándolo, porque yo no lo pude leer completo, es como que el vestido es todo verdad. Las costuras tienen esa parte novelizada
y que van uniendo, porque este trabajo que tú acabas de escribir, yo lo encuentro que es como una especie de caleidoscopio, vale decir, es una sola figura que tú de repente las puedes fragmentar en distintas partes, individuales, con contextos gigantes que se podrían ampliar si yo me acercara con un microscopio, pero en realidad cada uno hace un pequeño aporte para contar un cuadro complejo y perfecto que va focalizado hacia una parte. Sí, yo le llamo un tejido. Sí, lo que pasa es que Se van tejiendo. Es una alfombra persa. Yo entiendo por qué marcáis un poco eso, porque para que no te pase lo que le pasa, por ejemplo, a Baradit, que lo vienen criticando, que no son libros de historia, que por qué agrega eso, que eso no es verdad, y al final no entienden que buscando novelizar o contar la historia de manera distinta, se puede conseguir como lo haces tú. Y yo te quería preguntar, Carlos, ¿te sentís más cómodo escribiendo novela o haciendo ficción, cine, la parte de realización audiovisual? Porque son dos lenguajes, aunque tienen cosas comunes, muy distintos. Bueno, yo debo decir a quienes me conocen el trabajo en prensa, yo soy un hombre de las comunicaciones, evidentemente, pero mi cosa más pasionaria que tengo es ser director de cine. Un realizador. Para eso me preparé, para eso estudié y eso hice además, ¿no? Ahora me he ganado el reconocimiento y el esfuerzo y el dinero, por decirlo como para que se entienda, haciendo periodismo, ¿no? Sin embargo, yo lo torcí con el conocimiento de esta área hacia convertir las cosas que eran herméticas en no herméticas, para que tengan otro valor incluido. Claro, es que notable, porque en realidad lo que hace el cine es explicar la verdad. La explico, o sea, a veces la verdad es muy confusa. Sí, de manera didáctica. Hay demasiados elementos. Sí. Entonces yo elijo, yo segmento, yo lo muestro en tal orden, entonces la verdad es la verdad, yo la explico y se entiende ahora. Claro, muchos se entienden y yo también. Se ordena. Esta pregunta tan esotérica, incluso a veces decir, ¿qué es el arte? ¿No? Pues bien, para mí el arte es simplemente un nuevo ordenamiento de la realidad. Exacto. No hay nada nuevo. Sí. Hay un vaso allí, hay un libro ahí y hay otro vaso acá. Y hay un libro ahí. Si yo saco una foto o le pongo movimiento en imagen a esto, desaparece el vaso, desaparece el libro, desaparece el otro vaso y crean un concepto. Si yo logro establecer un concepto de soledad, de frialdad, de cultura, a través de esta imagen, pues entonces soy un hombre que está tomando la realidad y dándole una nueva versión, que es la de los autores, que es del realizador, que entiende que puede hacer reflexionar al público, ordenando la realidad que existe, que no hay nada nuevo, de una manera distinta. Y esa manera distinta es creativa. Está traspasando una experiencia. Una experiencia, claro. Carlos, ¿y te gustaría seguir en esto? ¿Seguir mostrando la realidad a través de libros? Sí, es que mira, si tú lo ves, yo... ¿Cuántos libros deben haber pendientes? Sí, claro. Mira, mucha historia. Me hace una pregunta que yo en el programa y entendiendo esta noche de viernes, es como para eso. Yo debo confesarte que mi gran trabajo para hacer el libro era si pudiera yo generar un espacio nuevo para difundir mi parecer, mi opinión, humildemente, digo yo, ¿no? Pero, y claro, es como si yo te dijera, ahora quiero pintar. Y tengo una tela y pinto y muestro esto y bótala. Y lo más probable es lo que te puedan decir. Y en la literatura es lo mismo. Yo no, por ser lo que uno es en un campo, va a llegar a una editorial y decir, quiero publicar un libro. Toma, ahí hay 10, saca, elige. Probablemente no tenga ningún valor literario. Y si no lo tiene, te van a decir, sorry. Váyase. Tú sí. Carlos, Tú sí. Cuando lo terminaste de escribir, decime la verdad, ¿sentiste que iba a tener el éxito que hoy tiene o no? Cuando lo terminé de escribir, recuerdo que estaba en Viña del Mar yo, mirando el mar en un departamento, y grité y dije, ¡terminé! ¡Al fin! ¿Cuánto tiempo fue? Yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo. ¡Terminé! Y le dije a mi familia, vamos a tomar algo, vamos a comer. ¿A festejar? Terminé a festejar. Y yo lo mandé por la computación. Y se fue. Y me liberé y a que vuele solo. Mira, yo puedo contarte Tenga vida cosas. propia. Yo te puedo contar cosas del libro, te puedo decir muchas. Pero ni yo lo quiero vender, ni quiero que la gente se entusiasme porque yo lo hago. Tienen vida propia. Es una satisfacción personal, de cierta forma. Y si toma vuelo, lo tomará porque el aire... Porque lo merece. merece. Sí, Claro. Entonces, no es que sea muy humilde, pero te digo,
me gusta lo que está pasando con el libro, pero ya no es mío. Claro, lo hiciste con esa... Es muy increíble. Es tu creación. Y ha volado. Y ese espacio, es un hijo. te respondo lo que me preguntaste antes, Carla, y ese espacio creo haberlo conquistado porque tú dices, escribe un libro. Entonces en la editorial te dicen, oye, lo hiciste muy bien, que te vaya bien, ¿ah? Hazlo. Y planta un árbol y ten un hijo. Exactamente. Y esta trilogía complétala. Pero sentí que me dijeron, vamos al segundo. Sí, po. Claro, se abre la puerta. Y ese espacio que yo logré es mi única y gran satisfacción. Ajá. Entender que está ese espacio para yo decir, ¿sabéis qué? Es buena la historia de fantasmas. Yo soy escéptico en los fantasmas. Tú no. Yo lo digo, yo soy escéptico. Pero me gusta hacerlo así y a todos aquellos que nos están viendo digan, estos mentirosillos, ¿qué es la verdad? Es solo un punto de vista. Para mí la verdad no existe. Es solo un punto de vista. percepción de cada uno. Y tú haces el tuyo, porque yo aprendo de ti, porque tú los pones en el limbo. Yo no sé lo que pasa con los fantasmas. Yo nunca he visto uno. Pero sí, mudamente, cuando hice el programa, dije, yo voy a hacer este programa. Pero si existen los fantasmas, le pido por favor que no se sienten a mi lado. No los quiero ver. Sin ningún contacto. Mientras eso suceda, yo contaré las historias que me cuenten. Y aparte de fantasmas, Carlos, tú también te ligas obviamente al tema de los criminales y hay una historia que nos pareció súper interesante que es del protagonista llamado Eugenio, un ladrón de casas, y nos llamó mucho la atención porque él, aparte de tener códigos que dice que él roba todo lo que quiere pero no mata, él cuenta que se siente mucho más cómodo viviendo en la cárcel que estando en libertad. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Es tan así? ¿Los antisociales sienten que tienen su vida más tranquila y más libre dentro de la cárcel? Extraña y paradójicamente. Obviamente no todos, y aquí es donde uno tiene que... yo quisiera traspasar esa experiencia, porque no todos los espectadores tienen la posibilidad de ir a la cárcel y meterse en esos rincones. Y uno que ha estado, quiero vaciar esa información y no dictar cátedra, como lo dije al principio, sino, ahí está, vean, ve qué puedes hacer con esto, yo te lo entrego, ¿no? Entender, por ejemplo, que ahí narro cuál es la relación que tiene un carcelario y la esposa del carcelario que lo va a ver. Y cómo se van a relacionar sexualmente. Porque nadie habla de eso. No. ¿Y cómo lo hacen? Y mientras yo entrevisto y dicen, oye, va a haber visita, y mientras los voy entrevistando, ellos van con una frazada que está debidamente preparada, que tiene unos ganchitos, ¿ah? y llegan al gimnasio donde se hace van a hacer las visitas dentro de una hora más, donde hay banca, ellos ya se saludan con otros que están actuando, empiezan a levantar carpas, que es, este es el muro, y levantan con unos ganchos, ponen la frazada, lo tiran al suelo, y ahí en el suelo, como un triángulo, sí, con una banca, la estiran, porque la banca sirve para las visitas, y entonces queda una situación con una media carpa, sí, teniendo el muro y una media carpa. Bueno, pues ahí, en un momento determinado, la esposa, y mira lo que te voy a decir, que pueden ser ustedes las esposas que están yendo a ver a sus maridos, y que tú entiendes que en esa calidad tienes que tener relaciones sexuales con tu marido. ¿Te parece o no? Pero tú a los 5 minutos ya estás adentro con tu marido. Mientras el bullicio allí es como el paseo Ahumada, por lo tanto, todo lo que pasa al interior de ese lugar no se escucha. Sigue siendo privado. Y los hijos están jugando, corriendo, y de repente preguntan, ¿qué hace el papá y la mamá ahí? Están conversando, le dice el adulto que está al lado, porque están en las bancas comiendo un sándwich, tomando una bebida y comentando, mientras ellos están cumpliendo con un derecho humano, por decirlo así, ¿no? Y eso es tan indigno como tú no te imaginas. Para las mujeres, porque yo creo que ustedes dirán, ¿cómo lo harías tú? Es decir, y amas a ese hombre, ¿cómo lo harías? ¿Lo harías? Y sin embargo nunca lo contarías porque te daría vergüenza. Ajá. Bueno, difícil, complicado. Se hizo más tarde en algunas cárceles, como en Europa, el llamado venusterio. Vale decir, las cárceles nuevas tienen una suerte de pequeña hotelería,
que viene a dignificar todo esto, se llaman los camaros, se llamaba lo anterior. Sí. Exacto. Pero cuéntanos después, Carlos, porque nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y vamos a dejar a la gente ahí con la intriga. No se mueva porque ahí nos va a estar contando más Carlos Pinto de todas las cosas de su libro. Bien, ya estamos de regreso aquí en Así Somos y nos quedamos con algo pendiente, Carlos, que nos estabas contando antes de irnos a corte. Te estaba diciendo que esta suerte de camaros que para mí indignifican mucho la relación y que le dan a las condenas una doble condena porque no están los medios para poder hacer para poder hacer con dignidad la intimidación sexual. Sí. Evidentemente que, y es terrible, ¿no? Eso, para las mujeres. Se genera entonces lo que decía antes, el venusterio, que es el derecho que ellos tienen de poder tener un lugar. Hoy día en algunas cárceles de Chile, no en todas, pero diría que ya más de la mitad tienen venusterio. Entonces cuando tú tienes buen comportamiento, cuando tú haces lo que tienes que hacer, no eres un obstáculo para gendarmería, obviamente postulas al venusterio y tu esposa ese día comparte contigo prácticamente todo el día. Tiene sus pequeñas... Una pequeña luna. Muy bien, Carlos. Y se dignifica un proceso que venía de antes, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carlos, por todo lo que nos has contado. Todo esto y más está en tu libro, por supuesto, para que la gente lo lea, porque la verdad que nos dejó metidísimos. O sea, yo ya lo quiero leer. Sí. Quiero llegar a mi casa y leerlo. El silencio de los malditos de Carlos Pinto, que el día de hoy nos acompañó y nos hizo muy ameno, la verdad, este capítulo de Así Somos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que se repita, maestro. Que se repita y que sigas con los éxitos con tu libro. ¿Quieres contarnos algo más? ¿Quieres decirnos algo a la gente que está en su casa? ¿Dónde va a estar filmando algo? Voy a viajar, acepté viajar el día 28, entiendo, a Chillán, Concepción y Los Ángeles. Voy a estar ese fin de semana filmando a pedido de la gente de allá que quieren que vaya y firme libros. Qué bueno. Y a mí me entusiasma mucho porque firmar libros no es solo poner te quiero, te amo, es escuchar una relación de alguien que se acerca, que va por algo. Y su WhatsApp de repente, Carlos, también. Libre y foto en todo. Súper bien, entonces toda la gente ahí invitadísima. Nosotros ahora nos vamos con Expediente S. Hoy día nos vamos con un super especial de todas las chicas pero escúchame, todas. Desde el Nocturno, Rusia con Amor, Goldfinger, Operación Trono, el Servicio, Su Majestad, Octopussy, todas las más grandes peleadoras, sensuales, voluptuosas, inteligentes y pluritalentosas, todas las chicas Bond a lo largo de toda la saga del Agente 007. ¿Cuándo? Ahora en Expediente, maestra. Muchas gracias, Alfa. Gracias, Carlos, nuevamente por haber estado junto con nosotros. Esperamos tenerte de nuevo. Y ustedes, que estén súper bien, que tengan un lindo fin de semana. Y nos vemos el lunes, como siempre.